Para saber los detalles de esta iniciativa, en la línea está el diputado Marcelo Torres, el coordinador de los diputados del PAN. Muy buenos días, ¿cómo le va? Magda, muy buenos días, con el gran gusto de saludarte, por supuesto. Muchas gracias. Diputado, ¿cuál es la razón de esta iniciativa? ¿Qué es lo que quiere evitar? Bueno, mira, como bien perfectamente lo mencionas, pues son dos ejes fundamentales. Uno es el relacionado con la estabilidad política y el otro con la austeridad de la política exterior. En cuanto al primero, pues después de este fin de semana lo que vimos con la fuga de Joaquín Guzmán y bueno, el dispendio en el gasto de la comitiva y del viaje del Ejecutivo Federal, pues esto encamina a esta propuesta que incluye, son distintos artículos de la Constitución, son 5 artículos. Y bueno, el primer punto es que tenemos que reconocer que nos encontramos ante un escenario de inseguridad que hace indispensable propiciar el respeto al Estado de Derecho, y por ello las instituciones deben ser perfectamente fortalecidas y protegidas para que los servidores públicos que las tienen a su cargo pues puedan realizar sus atribuciones constitucionales y legales de tal manera que se logre forjar un bienestar general en la población a la que por supuesto representan. Como bien sabemos, Magda, el titular del Poder Ejecutivo tiene a su cargo funciones de especial relevancia para garantizar, por un lado, la seguridad y tranquilidad de las personas que nos encontramos en el territorio nacional. Por ello fue importante que la persona que ostente este cargo se encuentre en todo momento dentro del territorio nacional. Ello, desde luego, nos lleva a retomar la disposición constitucional que establece claramente que en el caso de ausencias, ya sean temporales o permanentes, sea precisamente el secretario de Gobernación quien ocupará la presidencia de forma provisional. Esto lo refiere el artículo 84 y 85 de la Constitución. Así es. Menciono estas disposiciones constitucionales para resaltar el alto cargo que desempeña dentro de la Administración Pública Federal el secretario de Gobernación. Es decir, el titular de la Secretaría de Gobernación representa, Magda, el segundo nivel más importante dentro del Poder Ejecutivo después del presidente de la República. Por eso es importante que en las ausencias del Ejecutivo, el secretario de Gobernación se mantenga dentro del mismo para atender de manera inmediata los asuntos pues que lleguen a presentarse y que comprometan la seguridad y protección de los mexicanos, tal lo que sucedió este fin de semana, el sábado en la noche. Bueno. Y el otro tema pues es el vinculado con la austeridad de la política exterior, como tú ya lo decías. El Ejecutivo Federal realizó una visita de Estado al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte a principios de marzo de este año. Esta visita de Estado fue calificada por gran parte de la población como un acto de dispendio y de cinismo en medio de una crisis económica y de credibilidad que parece no tener freno. Estos gastos, bueno, fueron verdaderamente muy elevados contra pues lo que goza el salario mínimo de muchísimos trabajadores en el país. Por ello es importante establecer una serie de medidas y de controles para pues el ejercer, por supuesto, el gasto público, que es el dinero de la Federación, que es el dinero de los mexicanos. Diputado, bueno, volvamos al caso de que no podrán viajar juntos el presidente de la República y el secretario de Gobernación, quien sea que ocupe esos cargos. No estamos hablando de esta administración, obviamente, estamos hablando pues para que se quede como una ley, ¿no? Tampoco podrán hacerlo de manera simultánea, es decir, a diferentes puntos cuando las agendas de ambos funcionarios coincidan, que tengan que salir al mismo tiempo. ¿No habrá excepciones, este tipo de excepciones? No podemos que atender, Magda, lo que establece la propia Constitución. En todo caso, pues habría que hacer otra serie de modificaciones. Yo, como bien lo mencionabas tú y bueno, lo reiteraba, el secretario de Gobernación es el segundo a bordo. Es el segundo cargo más importante dentro del país. Por tanto, pues ya vivimos el ejemplo este fin de semana, y con ello pues te deja una clara muestra de la relevancia del cargo de secretario de Gobernación y por ende pues lo necesario que esté alguien pues cubriendo la problemática de seguridad, entre muchas otras, dentro del territorio nacional. Es decir, hubo una especie de vacío de poder al ausentarse
ambos, es decir, el Ejecutivo Federal, Secretario de Gobernación, y lo peor es que fue a un mismo acto, a una visita de Estado a un mismo país. Muy bien, ahora, en el caso de las comitivas, entonces, ¿los legisladores van a ser quienes autoricen, quienes acompañen en cada viaje al presidente? Sería importante, Magda, realmente hacer todo un análisis de quiénes los acompañan, cuál es la razón, cuál es la justificación. Hablar de una comitiva de 441 personas, que bueno, los números han ido variando, hablan de un poco menos, etcétera. A mí me parece, y bueno, creo que la ciudadanía y todos los legisladores estuvieron de acuerdo en que era excesivo. Ahora, debido a este dispendio en el gasto público relacionado con las visitas de Estado del presidente de la República a países de Europa, pues hace necesaria esta reforma constitucional para que se implementen las previsiones necesarias para que de una manera efectiva se apliquen los principios de eficiencia, de eficacia, de economía, de transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos que utiliza el gobierno en política exterior. Entonces, estos son los principios que están en la propia Constitución, que son principios de derecho y que tenemos que atenderlo. Creo que es lo mínimo que podemos hacer. Pero así será entonces, será el legislativo quien decida quién acompañe al presidente en cada viaje. Bueno, por supuesto según que esta tendrá que ser a propuesta del propio Ejecutivo y dependiendo las razones de la visita de Estado, donde se haga un análisis perfecto y detallado de cuál es el propósito, quiénes son los que lo acompañan, porque acá se hablan de que había empresarios. Bueno, lo que es importante saber quién fue el que pagó esta gira, a cuánto ascienden los gastos, cuál fue la justificación, y me parece que esto es materia de la transparencia. Bueno, sobre todo, efectivamente, ver si cada uno de los funcionarios que lo acompañaban pues tenía algún asunto que atender por allá. Diputado, por último, ¿esta iniciativa se va a discutir la próxima legislatura o qué sigue? Sí, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y bueno, por supuesto el reglamento, esta iniciativa se turna a la Comisión para a su vez la siguiente legislatura pues pueda entrar al análisis, la discusión y a su aprobación, que así esperemos que sea. Esta es una propuesta sana, es una propuesta que por supuesto no lleva ninguna dedicatoria, sino es atendiendo una problemática que se ha presentado y lo que necesitamos es evitar que esto suceda en un futuro. Diputado Marcelo Torres Cofiño, gracias. Magda, muy buen día, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con la información precisamente hablando de esta visita.